Solía pensar que ser borrada se sentiría como una explosión, pero no, es más callado, como olvidar dónde dejaste las llaves y darte cuenta horas después que nunca fueron tuyas. El gafete que me dieron al registrarme no tenía nombre, solo un código de barras y un punto verde. Me lo prendí sin decir nada. La mujer en el escritorio sonrió demasiado amable y pasó al siguiente en la fila. En el salón principal los asientos estaban dispuestos en niveles filas de uniformes rígidos como andamios. Encontré mi asiento asignado casi al fondo, marcado solo con una tarjeta blanca doblada sin nada escrito. Los demás tenían placas con rangos y nombres completos en letras doradas. No toqué el mío. Aprendí a no acercarme a lo que nunca fue para quedarse. En el escenario, 2 oficiales ajustaban el micrófono. El proyector parpadeaba detrás de ellos, congelado en una imagen de una operación clasificada, una que reconocí. Yo había diseñado el núcleo de ese sistema de encriptación hace 3 años. Le cambiaron el título. Mi nombre ya no estaba. A mi izquierda alguien se inclinó hacia mí. Un hombre con uniforme de logística, probablemente de nivel medio. Su voz era baja, casi como disculpándose. Su nombre solía estar en la lista, pero lo quitaron. Algo sobre la imagen pública. Nadie se volteó. Nadie me habló directamente. Él no me hablaba a mí, solo cerca de mí. El maestro de ceremonias comenzó a leer nombres. General de división Ivan Rourke, coronel Naomi Bell, director de innovación en sistemas Raymond Whitlow. Los aplausos eran breves, medidos. Mi padre se puso de pie y asintió una sola vez, la barbilla en alto, los zapatos brillando bajo la luz. En la pantalla detrás de él, los créditos aparecían lentamente. Supervisión de encriptación Core. Raymond Whitlow. Apoyo lingüístico clasificado. Ni una mención del diseño de Ghost Protocol, ni de Ghost Walker, ni de mí. Mi padre se sentó de nuevo sin mirar hacia donde yo estaba. Tal vez no me vio al entrar. O sí me vio, pero fingió que no. Con él era difícil notar la diferencia. Mantuve las manos juntas en mi regazo, la uña del pulgar presionando el borde gastado de una libreta pequeña que había cargado por años, mitad análisis, mitad recuerdo. Tenía doblada la página con el cifrado original, anotaciones curvas, mi letra en tinta deslavada. Seguía ahí, seguía siendo mía. Alguien detrás murmuró: «Yo pensaba que Ghost Walker era un hombre». Otro respondió: «Siempre les ponen nombres rimbombantes. Seguro solo es una analista de escritorio». La pantalla cambió, la ceremonia siguió, pero el silencio dentro de mí ya empezaba a expandirse como tinta en el agua, sin anuncio, sin invitación, sin corrección. Me puse de pie despacio, un pie tras otro. Nadie intentó detenerme. Fuera del salón, el aire era más frío de lo que esperaba. El gafete colgaba de su cordón en blanco sin sentido. Me lo quité y lo guardé en el bolsillo junto a una llave vieja que ya no usaba, la de un cuarto seguro, en un edificio donde mi nombre solía abrir puertas. Me detuve frente a las puertas dobles solo el tiempo suficiente para escuchar un último nombre leído en voz alta. No era el mío. Alguna vez pensé que habría un ajuste de cuentas, que quienes me borraron tendrían que mirarme a los ojos o al menos decir mi nombre al pararse sobre un escenario pagado con mi trabajo. Pero me equivoqué. El ajuste no siempre hace ruido. A veces se ve justo así una reimpresión silenciosa de papeles, un programa que no se revisó un padre erguido, mientras su hija permanece invisible en la tercera fila. De salida, pasé junto a una mesa con sobres restantes. Uno estaba abierto en una página titulada Marco de Operaciones de Legado. Tenía una gráfica. Yo diseñé la estructura de esa gráfica con un sistema de sintaxis híbrida que nadie más entendía en su momento. En el margen alguien había anotado simplificar para presentación. No lo arranqué. No taché el crédito. No hacía falta. Lo último que vi antes de que la puerta se cerrara detrás de mí fue a mi padre estrechando manos. Su voz firme, clara como siempre. El protocolo fue un esfuerzo en equipo. Solo nos aseguramos de que se entendiera. Miré la tarjeta en mi mano, el marcador de asiento sin nombre. La doblé en tercios y luego a la mitad otra vez hasta que desapareció en mi palma.
No hubo anuncio por mi ausencia. Nadie preguntó por qué no regresé a mi lugar. Nadie me siguió, y eso creo era el punto, no ser expulsada, solo ser reemplazada, de forma lenta callada, por una historia que se veía más limpia sin mí en ella. No tiré la tarjeta. La deslicé dentro de mi libreta justo entre el modelo descifrado y el último mensaje que traduje antes de la filtración. Ahora pertenecía ahí entre cosas que una vez importaron, pero que ya no necesitaban permiso. Alguna vez hubo un lugar para mí, hasta que ya no. Pensé que la mejor forma de ser aceptada era no dejar bordes. Cuando tenía 16, empecé a levantarme una hora antes para leer emisiones extranjeras en idiomas que aún no hablaba. Me sentaba en la mesa de la cocina antes de la escuela con los audífonos medio puestos, repitiendo frases en voz baja como si pudieran suavizar el silencio entre mi padre y yo. Una vez pronuncié mal una palabra en ruso, una a fuerte en vez de suave, y él levantó la vista de su café solo para decir: «Si vas a estudiar al enemigo, al menos aprende a decir bien las vocales». Asentí. Esa fue la única forma en que me reconoció esa semana. Mi expediente en la academia todavía tiene la recomendación escrita a mano disciplinada, cooperativa, excepcionalmente precisa. No hay una sola mención del por qué elegí ese camino, solo que cumplí. Nadie supo que rechacé una beca completa para estudiar lingüística comparada en una universidad civil. No les conté que para entonces ya había memorizado 3 sistemas de escritura, ni que la carta de aceptación estaba doblada dentro de un libro sobre morfología árabe que aún olía a tinta usada. «No vas a cambiar el mundo analizando verbos», dijo mi papá cuando dejé la carta sobre la encimera. No preguntó por la escuela. La hizo a un lado y puso sus llaves encima. En las cenas familiares aprendí a desaparecer. No físicamente me sentaba en la silla más cercana al pasillo, sino en el tono, en el ritmo. Nunca corregí pronunciaciones. Nunca hablé de los informes de despliegue que ayudé a traducir. Cuando llegaban los ascensos, aplaudía con los demás y guardaba mis propias condecoraciones en un cajón. Una vez escuché a mi tío decir: «Es lista, claro, pero no lista para lo militar». Tocó su sien con el dedo, como si la estrategia fuera algo genético. No discutí. La primera vez que apoyé en una operación conjunta de inteligencia, trabajé 70 horas seguidas revisando llamadas interceptadas en 3 dialectos regionales. Cuando se archivó el informe final, mi nombre no apareció. Me dijeron que la línea de firma solo aceptaba un nombre, y el rango iba primero. El oficial que lo firmó me dio una media sonrisa. «Tienes buen instinto, pero sigues en apoyo, no en combate. Ahí es donde se gana el crédito real». Volví a asentir. Ya era buena en eso. En algún momento intenté explicarle a mi madre lo que hacía. Usé metáforas, puentes, rompecabezas, libros de códigos, cualquier cosa menos jerga. Ella revolvía el azúcar en su té y contestaba sin levantar la vista. «Pensé que estarías enseñando en una universidad o algo así. Es un desperdicio tener tanto cerebro tuyo metido en un búnker». Doblé la servilleta en mi regazo y no mencioné la lista de vidas salvadas tras corregir a tiempo una llamada mal interpretada en Kandahar. Tampoco mencioné que no vi la luz del sol esa semana. «Algún día te vas a cansar de hacerte pequeña», me dijo una profesora una vez como al pasar. No fue un consejo. Más bien era como el clima, algo que se dice porque el aire necesita sonido. Cuando pasé el examen de preparación táctica no obligatorio para lingüistas, dejé el certificado en la mesa de la cocina. Mi papá lo miró mientras se amarraba las botas. «Impresionante», dijo sin tono. «Vas a ser una excelente coordinadora civil». Civil. Esa palabra quedó suspendida como una mancha sobre un uniforme. No lo corregí. Solo guardé el certificado en una carpeta manila con otros que solo han sido vistos una vez. Solía sentarme al fondo durante las sesiones de ascensos observando cómo llamaban los nombres en orden descendente de rango. Memoricé el ritmo, apellido, coma, nombre, número de servicio. Practiqué el mío en silencio por si algún día lo leían. Nunca lo hicieron. Cuando tomábamos fotos grupales tras las misiones exitosas, yo me ofrecía a sostener la cámara. Una vez en un descuido poco común, mi papá me presentó con un colega en un evento benéfico. «Ella es Riley», dijo. «Trabaja con comunicaciones». Extendí la mano. El hombre apenas me miró.
Ah, una de las traductoras. Tampoco corregí eso. Mi papá ni parpadeó. Tuve un abrigo una vez azul oscuro de oficial, con costuras apenas visibles en el forro. Lo usé en 5 despliegues, 2 inviernos y una extracción nocturna. El puño interno aún tenía un hilo rojo de cuando lo presioné sobre la herida de un soldado mientras le susurraba instrucciones en un idioma que no hablaba. Nunca lo conté. Ese abrigo colgó en mi closet 7 años hasta que lo doné con la etiqueta aún cosida. En un cajón tengo una carpeta rotulada Contribuciones. No es para uso público, ni para revisión, solo para mí. Dentro hay memorandos, interceptaciones decodificadas y planes de misión con anotaciones que nadie acreditó. No son trofeos. Son evidencia de que estuve ahí. Una vez mi papá me encontró archivando reportes un fin de semana. Me había quedado dormida en el escritorio. Pasó junto a mí y comentó sin detenerse: «Tanto trabajo y nadie sabrá que fue tuyo». Vi el informe frente a mí. Esquina superior marcada. Solo lectura interna. Sin autor. No respondí. Cerré el archivo y lo puse ordenadamente en la bandeja. No porque me hubiera rendido, sino porque en algún punto entendí que ser vista no es lo mismo que ser aceptada. El reconocimiento nunca llega en una frase completa. En la academia hubo un día en que todos los monitores se apagaron durante 4 minutos. 4 idiomas, 3 continentes y una frecuencia sin asegurar después una patrulla regresó sin necesitar bolsas para cuerpos. No tenía rango para reclamar el hallazgo, así que pasé el paquete de traducción por la cadena de mando y regresé a los ejercicios fonéticos como si nada hubiera pasado. 2 semanas después hubo una ceremonia. Mi líder de sección tenía una insignia nueva. Pensamiento rápido en comunicaciones extranjeras, leyó el presentador. Alguien le entregó una placa con mis palabras impresas. Mi nombre no estaba. Me encontró después cerca de la máquina de snacks. Su apretón de manos fue demasiado firme. Trabajo limpio. Para la próxima respira antes de mandar algo. Casi activas el protocolo equivocado. Asentí y vi cómo el espiral de la máquina giraba sin soltar el paquete de nueces que no había pagado. Esa noche escribí todo el intercambio en mi libreta de campo, no para probar nada, solo para no olvidar cómo suena el silencio cuando viene entre dientes. En mi cumpleaños número 27 llegaron 2 tarjetas en el mismo sobre, una de la agencia impresa en papel con relieve y mensaje formal, mi nombre completo bien escrito. La otra escrita a mano con la letra de mi mamá decía simplemente «Feliz cumpleaños», sin nombre, sin con cariño mamá, solo eso. Doblada una vez escondida detrás de la otra como si sobrara. Guardé las 2. A veces la ausencia no es la falta de algo, es la retención deliberada de lo que pudo haberse ofrecido sin costo. En las cenas familiares aprendí a masticar sin hablar. Cuando eligieron a mi hermano Ethan para reconocimiento especial, hubo filete en la mesa y una botella de centeno que se abrió sin ceremonia. Las sillas se acercaron más. La voz de mi padre tenía peso esa noche. Él nació para esto. Sabe cuándo presionar, cuándo aguantar. Eso es instinto de soldado. Mi vaso quedó medio lleno, no lo levanté. Un mes después recibí órdenes de traslado a inteligencia estratégica y operaciones psicológicas. Mi padre vio el sobre la encimera de la cocina. Su único comentario: no le des tantas vueltas. Solo no hagas un desastre. Esa noche planché mi uniforme y marqué de nuevo las líneas en los hombros. Él no preguntó a dónde iba. Hay una foto que aún conservo en mi departamento, no exhibida, solo guardada. Es de la semana en que fui desplegada para entrenamiento de inmersión cultural. Estoy en uniforme, una mano sobre un pequeño terminal de traducción, la otra sosteniendo un pin de bronce que no debía quedarme. La cámara me captó a mitad de un parpadeo. Me veo insegura, pero firme. Mi padre nunca preguntó de dónde salió ese pin. Nunca notó cómo las comisuras de mi boca no estaban del todo alineadas. Guardé la foto en un cajón junto a un juego de cintas de nombre en blanco. No porque dejara de importarme, sino porque la imagen dejó de pedir ser vista. En una de las primeras misiones me asignaron rediseñar una sección del manual de campo. 3 noches de trabajo, 12 páginas revisadas, probadas en 2 grupos lingüísticos. Cuando se distribuyó la versión actualizada, el contenido seguía igual, solo la línea de atribución había cambiado.
Lo mencioné durante una junta rutinaria de retroalimentación. Eres muy detallista, Stone dijo el evaluador. Pero ese tipo de precisión no siempre escala. Que el liderazgo se encargue del envoltorio. Firmé el formato de reconocimiento sin dudar. La pluma que me dieron dejó una mancha tenue en mi pulgar. Años después, todavía recuerdo cómo la tinta se filtró apenas en el papel. En una reunión del comité de personal, escuché mi nombre en el pasillo. Es sólidamente técnica, expediente limpio. Pero no es del tipo que mandas primero. No encaja del todo con la imagen de inteligencia avanzada. No era un comentario para mí, pero tampoco fue evitado, no había mala intención en la voz. Solo evaluación como si fuera un objeto que clasificar. Útil, pero no ahora, no a la vista. Las notas que enviaba hacia arriba solían reescribirse por tono. Las preocupaciones se reformulaban como sugerencias. Los hallazgos suavizados en forma de apoyo. Solo hay que cuidar que no suene como que corregimos a alguien con más rango, advirtió alguien una vez marcando mi reporte con un plumón que olía a cereza. Ajusté el margen. Luego lo entregué. Aún tengo ese memorando original impreso en monocromo sobre una hoja con bordes ligeramente deshilados. Lo doblé una vez y otra más. Está detrás de una credencial gastada cuyo imán ya no funciona, pero que aún conserva el calor en las esquinas de tantos años de uso. Solía pensar que si hacía todo bien, si elegía el silencio por encima del ruido, si nunca los avergonzaba en una sala llena de medallas, lo notarían. No solo que estaba presente, sino que había elegido estar presente por encima de la ambición, contención por encima de la exhibición. Pero lo que más escuché fue, sí es capaz, pero no es instinto de combate, es académico, o se desempeña bien en roles discretos. No confundamos eso con potencial de mando, o la frase que siempre dejaba algo sin cerrar, es buena, pero no del tipo de buena que estamos buscando. Nunca dijeron que no pertenecía. Solo me colocaron al margen de la conversación, lo suficientemente cerca para escuchar, demasiado lejos para hablar. No los culpo por haber dicho esas cosas, pero recuerdo cómo cayó cada palabra, como fracturas pequeñas y limpias en lugares donde nadie esperaba daño. No suficiente para notarse, justo lo necesario para cambiar cómo me paraba en una sala. He dejado de anotar nombres, solo frases ahora. Palabras que se doblan, palabras que duelen, palabras que se quedan sin eco. Algunas nunca fueron dirigidas a mí, pero las cargo igual, no como prueba, sino por precisión. Algunos nombres no desaparecen, se sobrescriben. El informe llegó sin ceremonia, encriptado sin firmar y silencioso en mi bandeja de entrada, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Lo abrí con un token de un solo uso, los dedos siguiendo el borde del mouse, más que haciendo clic. La línea de asunto estaba en blanco. Solo el archivo adjunto tenía peso. Era el formato de NOAA. Reconocí la manera en que sangraba los subtítulos. A la izquierda, sin códigos de color, sin adornos, solo hechos con marcas de tiempo y una condena silenciosa. Línea 17. Verificar puente de credenciales. Stone, Riley. Ver registros de comunicación 2207Z. Línea 22. Autorización operativa R. Whitelaw, Red Reach Sys. Out Temp 47 horas. Línea 29. Protocolo de acceso elevado por sobreescritura manual. Fuente Whitelaw R. Coronel. No necesitaba firma. Los metadatos hablaban más fuerte. Mi nombre había pasado por un sistema que no autoricé con permisos, que no concedí, usando un esquema de cifrado que yo ayudé a diseñar, reconfigurado por el hombre que alguna vez dijo, déjalo técnico para quien tenga tiempo de jugar. Me recargué en la silla sin parpadear. El cursor palpitaba sobre el nombre del archivo como un pequeño latido. Hubo una brecha hace 3 meses durante una operación de ruta basada en lenguaje en Siria. Se expusieron nombres en un canal en caché. A un operativo lo retiraron del campo. A mí me extrajeron en 48 horas. El informe usó la frase fallo aislado de procedimiento. Recuerdo el sabor a yodo en la tienda de evacuación
y la forma en que el médico de campo miró mi placa 2 veces. No por reconocimiento, por duda. ¿Estás segura que este es tu nombre correcto? Asentí. Encogió los hombros. Es que no coincide con el manifiesto que me enviaron. No respondí. Esa placa sigue en mi cajón. Un borde está derretido por el supresor de explosión durante la salida. Mis huellas están marcadas apenas visibles en el reverso. Es la única pieza de ese día que conservé. Redridge Systems había estado en la lista de proveedores por 5 años subcontratada para interfaz operativa, lo cual significaba negación plausible. No se suponía que tuvieran acceso a datos de personal con nombre y apellido, y mucho menos a los míos. Seguí bajando. Cada clic sonaba demasiado fuerte. ¿Quién emitió la sobreescritura? El registro del sistema respondió usuario R.O.Zoom Whitlow. Coronel. Marca de tiempo 0204K15Z. Eso no fue un error aleatorio. No fue negligencia. Fue una decisión. En el contexto de seguridad, el acceso es un verbo. Él me accedió. Imprimí solo una página. Solo la línea con mi nombre junto al esquema descifrado. La doblé por la mitad y la dejé bajo un pisapapeles de vidrio en forma de brújula, de esas que se regalan cuando alguien está por partir con orgullo. 2 días después hubo una ceremonia en Washington, D.C., reconociendo la supervisión estratégica en amenazas de ciberexfiltración. Mi padre recibió una condecoración. El sistema es tan fuerte como las mentes silenciosas que lo construyen, leyó el presentador. Él sonrió, modesto, impecable. De vuelta en mi departamento reproduje el clip de seguridad del complejo en Siria. No el video de la brecha, solo los 10 segundos antes de que se corte la cámara. Estoy de pie con una tablet táctica bajo el brazo, traduciendo algo en la pared, un viejo lema pintado en farsi. Permanecer invisible es permanecer soberano. Alguien detrás de la cámara murmura. Ella debió salir hace 1 hora. Otra voz responde. Le mandaron el código de extracción equivocado. El protocolo cambió esta mañana. El protocolo cambió. No por un fallo, porque alguien movió las piezas. En una reunión semanas antes de esa misión, recuerdo una conversación con mi padre en el pasillo del cuartel de operaciones conjuntas. ¿Sigues persiguiendo fantasmas en tus algoritmos? Mantuve las manos a los costados. No son fantasmas, respondí. Él no levantó la vista de su celular. ¿Sabes a qué me refiero? Complicas todo. Eso pone nerviosos a los de arriba. Esa fue su manera de advertirme. Una vez traduje un poema del ruso antiguo sobre la traición, describía el acto no como una ruptura, sino como un intercambio silencioso de sombras detrás de una cortina. Una figura se desvanece, la otra avanza sosteniendo la cortina apenas abierta para que el silencio se cuele. Cerré la laptop y me quedé con la hoja impresa. El papel se sentía más pesado de lo normal. Como si recordara algo que yo aún no admitía. No llamé a nadie. No presenté ninguna queja. Hay un par de guantes en el bolsillo de mi abrigo lana negra, un poco ajustados. Un regalo de una festividad que no recuerdo haber celebrado. En la etiqueta interna mis iniciales están bordadas con hilo ya deshilachado. Aún dicen R.E.S. Nadie se dio cuenta cuando mi nombre apareció invertido en el registro de acceso del día durante 2 trimestres. Nadie lo corrigió. Una tarde en la cafetería escuché a un oficial de logística hablando con un recluta nuevo. El coronel Whitlow tiene un legado limpio. Sabe cómo mantener lo importante fuera del radar. El recluta asintió. No tenía una hija que trabajaba en lingüística pausa. Ya no está en la lista actual. Tal vez pidió su salida. Revolví mi café 3 veces antes de dejar la cuchara. Dejó un anillo en la servilleta que no se borró. Miré la mancha hasta que tomó una forma que me resultaba familiar. Un registro puede borrarse con suficiente acceso. Una reputación se diluye si nadie menciona lo que falta. Pero la presencia, la verdadera, solo desaparece cuando alguien decide no corregir la historia. Cerré el informe, eliminé el token y aseguré el cajón con llave. La brújula de cristal se quedó en su sitio. La sala no se sentía más pequeña, solo más callada. Hay momentos en que sabes que algo irreversible ya ocurrió.
No en medio del fuego de una confrontación, sino en el silencio sutil de haber sido reescrita con intención y sin tu consentimiento. No lo dije en voz alta, pero la pregunta permaneció sin acabar vibrando detrás de mis dientes. ¿Por qué yo? El silencio pesa más cuando es a propósito. No redacté una queja formal, no pedí una investigación. Los sistemas que se jactan de rastrear la injusticia suelen necesitar que la víctima se nombre a sí misma. Yo dejé ese campo en blanco. El portal de envío para OCU 3 pedía verificación de identidad. Subí un paquete cifrado de registros, rotaciones de claves, con marcas de tiempo, cambios de IP y accesos condicionales ligados al proyecto Alto. El terminal parpadeó mientras procesaba la cadena de hash. Miré la pantalla hasta que apareció la última línea envío recibido. Expediente abierto. Lo firmé como Alex Marsh. Ese nombre solo existió una vez hace 12 años en Moldavia, escondido en una credencial falsa de observadora de la ONU. Entonces memoricé 3 fechas de nacimiento distintas por si el relato se rompía. Esta vez no hizo falta una historia. El reporte no acusaba a nadie. Solo enfocaba un rayo de luz estrecho hacia un pasillo que casi nadie se atrevía a cruzar. Sin adjetivos, solo cadenas de código. La verdad no siempre necesita contexto. A veces basta con dejar que los números hablen. Revisé la bitácora por última vez, luego cerré la laptop. Zumbó unos segundos antes de apagarse como si también hubiera dicho lo suficiente. A la mañana siguiente envié mi solicitud de transferencia al área de instrucción en lenguaje estratégico y tácticas, citando recalibración alineada con misión. Nadie preguntó nada. Los cambios a puestos de escritorio rara vez causan revuelo, sobre todo si vienen de mujeres que nunca exigieron ser vistas. En la entrevista de salida, un administrativo civil hojeó mi expediente. Parece que estabas autorizada para operaciones hasta 2031. Es más tiempo del usual. Asentí, tecleó algo. Y pediste voluntariamente el estatus no operativo. Otro asentimiento. Sin explicación, ahora solo doy clases. Ya no volvió a levantar la vista. Procesaron el cambio sin ceremonia. El lector de credenciales aún emitía su sonido al entrar al nuevo edificio, aunque más tenue, como si hasta los aparatos supieran comportarse ante una salida en silencio. La oficina del centro de entrenamiento estaba vacía. Una ventana, un escritorio, un estante con guías lingüísticas desactualizadas que nadie usaba ya. Dejé la mayoría en su lugar. Solo añadí un letrero con mi nombre R. Stone, sin cargo, sin departamento, solo letras. A las pocas semanas, un analista joven llamó a la puerta antes de entrar al salón. ¿Es cierto que usted trabajó en Protocolo Fantasma? Miré el pizarrón detrás de mí. Era información clasificada. Ah, claro, perdón. Escuché que era como una leyenda. Destapé un plumón y empecé a escribir variantes fonéticas de dialectos sirios. Captó la indirecta. En el pasillo alguien murmuró: ni siquiera los corrige cuando pronuncian mal su nombre. Tenían razón. No lo hacía. Ya no necesitaba tener la razón en cuartos donde me escuchaban mal a propósito. Por las noches revisaba boletines internos sobre suspensiones del personal. Una entrada llamó mi atención: asunto RW. Suspensión de credencial en espera de auditoría. Efectiva de inmediato. Sin explicación. Sin apelación. Solo una frase. Fría y limpia. Anoté la fecha en una libreta, pero no la encerré en un círculo. Eso habría implicado celebración. Ese mismo mes llegó una caja a mi puerta cartón simple sin remitente. Dentro una moneda conmemorativa antigua y un informe de campo con secciones censuradas. Una nota adhesiva debajo de la moneda decía: hay cosas que no necesitan ser ruidosas para funcionar. No respondí. Dejé la moneda en la caja, pero la nota la deslicé en la parte trasera de un libro que usaba para enseñar el lenguaje como señal. Página 247, justo entre la estructura idiomática y la implicación subtextual. Aquí no se preguntaba por el pasado de los instructores, la mayoría tenía demasiados. En la sala del personal hablábamos de sintaxis, no de asignaciones. El café sabía mal y se servía con frecuencia. Nadie preguntaba qué fuiste antes, solo si preferías
té de hoja suelta o en bolsita. Empecé a sentarme en la esquina más lejana durante las reuniones. Desde ahí podía ver quién tomaba notas y quién solo asentía, quién se inclinaba hacia adelante y quién se alejaba cuando se hablaba de ética. Una joven se quedó al final de una clase. Sostenía su tableta con los dedos flojos apenas tocando la orilla. No creo estar hecha para liderar, susurró. No hablo como ellos. Señalé la frase que había subrayado en la pantalla: el lenguaje revela lealtad antes que creencia. No tienes que imitar su tono, le dije. Solo asegúrate de que el tuyo no desaparezca. No sonrió, pero se irguió un poco. Cuando se fue, borré el pizarrón despacio, palabra por palabra. El residuo se aferraba levemente hasta la superficie. Usé la manga de mi blusa para limpiarlo por completo. Pasaron las semanas. Archivos cerrados, nuevos cadetes llegaron. Enseñé conjugaciones y retórica asimétrica con la misma voz que antes usaba para negociar treguas por radio. Ya nadie preguntaba por esas frecuencias, y yo no las ofrecía. La bandeja de papeles en mi escritorio tenía una sola hoja, un borrador del programa con mis iniciales al final. No era una firma, solo una marca. R.E.S. Tampoco corregí eso. Mi padre solía decir que el poder verdadero no estaba en ser visto, sino en ser recordado de la forma correcta. Se equivocaba. No necesito que me recuerden. Me basta con que hayan dejado de fingir que nunca estuve. Dejé de poner alarmas, pero aún despertaba hasta las 5:30. No porque tuviera reuniones ni mensajes cifrados que descifrar, sino porque la tierra junto hasta la ventana se secaba más rápido de lo que pensaba. La albahaca necesitaba luz. El romero se inclinaba hacia un lado. Los regaba con la misma atención que antes daba a los puestos de escucha. Sin bucles de retroalimentación, sin señales. Solo crecer o marchitarse. Veredictos silenciosos. El departamento tenía poco. Una silla que no movía. Una tetera que se apagaba antes de tiempo. Un librero con más informes clasificados que novelas. Sin mesa de comedor, sin escritorio. Escribía a mano en el alféizar de la ventana con el cuaderno sobre la rodilla. Me obligaba a ir despacio. La vieja credencial estaba en el segundo cajón. Plástico laminado gastado en los bordes. Riley Stone. Autorización ECO 4. El cordón estaba doblado debajo, aún anudado desde el día que lo arranqué. Al lado un cuadrado de tela, ahora rígido. Sangre seca desvanecida en el algodón. Monroe la presionó contra sus costillas mientras yo enviaba coordenadas que nadie debía escuchar. Sobrevivió. Nunca lo volví a ver. No tiré el trozo de tela, pero tampoco lo enmarqué. Mantenía el cajón cerrado. Ahora enseñaba de memoria. El centro de formación ofrecía programas, pero reescribí casi todo. Frases como proximidad de amenaza y doctrina de respuesta me parecían demasiado limpias. Titulé mi primer borrador Lenguaje en zonas de riesgo estratégico y nunca lo envié para aprobación. La línea inicial permaneció intacta por días. Primero debes aprender a escuchar, no voces, silencios. Nadie preguntó por qué me sentaba en la sala de descanso sin café, o por qué siempre traía un cuaderno pero rara vez lo abría. Los instructores aprendían a no meterse en lo ajeno. Aún así, algunos notaron cuando rechacé asistir al convivio de fin de año. No es por la comida, murmuró alguien. Es por estar presente. Asentí y seguí caminando. Respondía mensajes solo cuando era necesario. Frases cortas, sin signos de exclamación. El hilo con Ethan parpadeó una vez y luego volvió a oscurecerse. Había mandado una foto de su recién nacido, nombrado como nuestro abuelo, aunque no lo mencionó. Mamá envió una sola línea semanas después. Si no vas a venir a la casa del lago, al menos confirma. Respondí con un asunto vacío y una frase. No asistiré. Sin firma. Sin seguimiento. Compré una taza de vidrio para preparar té suelto. Se manchó en una semana. No la restregué. Las manchas indican uso, y el uso significa presencia. Me había acostumbrado a ser invisible en salones relucientes. Dejé mis botas junto a la puerta aún amarradas. No las había usado desde el traslado. Las suelas conservaban pequeños granos de arena en los pliegues, probablemente polvo sirio. No se quitaba aunque lo intentara. Dejé de intentarlo.
Cuando se descompuso la calefacción una mañana, me envolví en la vieja sudadera de la academia que aún guardaba en el closet. Conservaba un leve olor a grafito y circuitos quemados algo del laboratorio de señales. Las mangas eran demasiado largas. El escudo agrietado en las orillas. Mi padre una vez la miró y murmuró: «Entregamos equipo para soldados, no para traductores». No lo dijo para herirme, o tal vez sí. Algunos hombres usan la desaprobación como código Morse cortapunzante siempre repitiéndose. Nunca más la usé frente a él. La silla rechinaba a veces si me quedaba mucho tiempo sentada. Nunca la reparé. Ese sonido era prueba de que el peso aún existía. Un vecino dejó una nota bajo la puerta. «¿Puedes darle de comer a mi gato este fin de semana?» Lo hice. Animal callado. Me miraba como si pudiera desaparecer. No huía. No pedía. Por las noches escuchaba grabaciones de campo con unos audífonos viejos, mercados en Alepo, pasos en Ramadi, estática de antenas en azoteas que alguna vez transmitieron mi voz. Cerraba los ojos y contaba cuántos dialectos podía detectar en una sola tos. El lenguaje siempre había sido supervivencia, pero el silencio se había vuelto una decisión. Una vez durante una reunión del equipo, alguien pidió mi opinión sobre un fallo de descifrado en Farsi. Rodeé una mala traducción en la pantalla. La intención no siempre sobrevive a la estructura, dije. No todo lo perdido es un error. Nadie respondió. Más tarde, uno de los instructores jóvenes pasó por mi puerta. ¿Sabes? Si algún día quisieras dar una clase invitada en Langley, podría hacer la solicitud. Negué con la cabeza una sola vez. Seguro que les encantaría lo que tienes que decir. Usualmente no les gusta, contesté, más para mí que para él. Dejó la puerta abierta al irse. La miré un rato. Hay un tipo de silencio que llena un cuarto cuando nadie espera que hables. No es opresivo, solo completo. Así era este nuevo lugar. Completo, no entero, no un hogar. Pero ya no necesitaba permiso para existir. Volví a reescribir la primera línea del temario. La ausencia del lenguaje no es un fallo, es una estrategia. Luego doblé la hoja por la mitad y la metí bajo una carpeta marcada como borradores, no circular. Me recosté y observé cómo la luz se desplazaba por el piso, preguntándome cuánto tardaría en florecer la albahaca. Probablemente no esta temporada, aún así la regaba. Antes pensaba que el silencio era ausencia, ahora sé que puede ser armadura. El correo llegó sin saludo. Solo una línea de asunto. ¿Estás bien? El remitente era Ethan. Sin firma. Sin seguimiento. Quedó sin leer 2 días antes de abrirlo y aún así solo por costumbre. No había nada en el cuerpo del mensaje. Solo espacio en blanco y mi propio reflejo en la pantalla. 3 días antes me había quedado de pie al fondo de una sala de conferencias en Fort Belvoir. No aparecía en la lista de invitados ni fui anunciada por título. No llevaba insignias. Solo una placa con mi nombre mal colocada sobre un saco azul marino R. Stone. Esperé a que pasaran los protocolos hasta que el General Latimer tocó el micrófono y pronunció 6 palabras que no estaban pensadas para ser dramáticas. Necesitamos a Ghostwalker en la sala. Sillas arrastradas, cabezas girando. Avancé sin ceremonia, sin saludos, sin levantar la vista, sin aplausos. Solo un instante de reconocimiento, como cuando un cuarto inhala antes de hablar. Estuve junto al general durante 43 segundos, el tiempo suficiente para que Raymond Whitlow leyera mi nombre en las diapositivas. El tiempo justo para que las cámaras me captaran. Salí por el pasillo de servicio. Una semana después, una asistente legal del GEAC dejó un mensaje en la línea de mi oficina. Su voz era ensayada, cuidadosa, demasiado pulida para sonar casual. Había irregularidades en el contrato de cifrado Redridge, mi nombre había salido a la luz. Usó la frase como cortesía que nunca significa lo que parece. Estaba siendo invitada, no citada. No había diferencia. No respondí. En cambio, abrí el cajón de mi escritorio y saqué el sobre pequeño que guardaba bajo los manuales. Una hoja impresa doblada. En ella los registros de metadatos de hace 6 meses, las marcas de acceso, las rutas IP, la aprobación sellada con las credenciales retiradas de Raymond. No habían expirado.
Alguien las renovó con fecha retroactiva y escondió el rastro usando accesos heredados. Conocía la arquitectura lo suficiente para seguir el olor del encubrimiento. Esa noche preparé té de menta en silencio y vi el vapor curvarse sobre el borde de mi taza blanca astillada. Recordé las palabras del buzón de voz que Sara Ramírez reenvió por error, grabadas en una sesión estratégica a puertas cerradas sin saber que llegarían a mí. Bessie Ghostwalker está dispuesta a hablar. Mientras siga callada, salvamos la imagen. Las palabras no dolieron, encajaron. Mi utilidad no estaba ligada a mis aportes o análisis. Era la cercanía, el valor narrativo, la ilusión de una grieta cerrada. Llegó otro correo. Este del Simposio Nacional de Lenguaje Estratégico. Me invitaban a dar la conferencia principal en un panel titulado Activos Invisibles, el poder del trabajo no visto. Leí la invitación por encima, notando el lenguaje del rebranding. Mi nombre anterior nunca fue mencionado. El cartel solo decía Conferencia Principal R. Stone Lingüista Estratégica. Me quedé mirando el punto final después de mi nombre más de lo necesario. No había rango, ni afiliación, ni biografía. Solo un espacio de relleno. Al final, confirmar asistencia antes del 9 de abril. Arrastré el archivo a una carpeta titulada Reencuentros Ficticios. No lo borré. 2 días después, escuché el clic de la ranura del correo. Dentro de un sobre de mensajería estaba una moneda conmemorativa acuñada para el equipo de protocolo fantasma, grabada con las palabras Unidad a través del código. No venía con nota, ni tarjeta, ni dirección de remitente. La giré entre los dedos hasta que el borde se hundió en la línea de mi pulgar. Tenía peso, pero no significado. Como una medalla entregada por alguien que nunca aprendió tu nombre. La dejé junto al portarretratos que siempre mantengo boca abajo en el librero. La foto donde llevo el uniforme viejo del desierto, justo antes de que cambiaran al camuflaje digital. El parche en mi hombro derecho estaba un poco torcido, lo cosí yo misma. El oficial de suministros olvidó procesar mi solicitud. Aprendí a no recordárselo 2 veces. Más tarde esa semana vi el nombre de Ethan, otra vez esta vez, en un hilo interinstitucional sobre óptica, legado y alineamiento Whitlow. Lo habían incluido como parte de un equipo de gestión de imagen. Reconocí el tono del mensaje, pulido, vago, con una urgencia disfrazada de colaboración. Una frase me llamó la atención. Creemos que involucrar a Riley podría restaurar la cohesión. No dijeron Señora Stone, ni Ghostwalker, solo Riley. No era cariño, era utilidad disfrazada de familiaridad. Una manera de insinuar que en realidad nunca me había ido. Abrí la app del calendario y marqué en rojo la fecha del próximo simposio. No como recordatorio para asistir, sino para no olvidar cuándo comenzó la puesta en escena. 2 días antes del evento recibí un paquete envuelto en papelería oficial, sello del Departamento de Defensa, mensajería autenticada, todo el protocolo. Adentro venía un discurso preliminar. La última página tenía un postdata escrito a mano. Por supuesto, siéntete libre de ajustar el tono. No venía firmado. Leí el discurso. Comenzaba con damas y caballeros, hoy me presento ante ustedes como hija de esta institución. Lo doblé una vez y luego otra hasta formar un cuadrado pequeño que cabía en el fondo de mi lata de té. Tomé una hoja nueva y escribí una sola frase. El silencio no es ausencia. Es lo que queda cuando el ruido termina de actuar. No lo tecleé, no lo guardé en la nube. Lo escribí a mano con tinta y lo escondí detrás del panel del radiador en mi departamento. Esa misma noche mi madre llamó. No contesté. Su mensaje de voz fue breve. Tu padre quiere saber si estarás en el panel. La gente pregunta. No dijo qué gente. Fui a la cocina. La tetera ya había hecho clic. Vertí el agua sobre hojas secas de verbena de limón, del tipo que Travis trajo una vez desde Turquía. Me dijo, es amarga al principio, pero después se suaviza. Nunca le conté que me recordaba hasta otra cosa, algo menos herbal. Mientras esperaba a que se infusionara, miré el certificado enmarcado sobre mi escritorio, una condecoración por servicio no identificado de hace 5 años. La fecha era justo un día antes de que mi nombre desapareciera de los archivos públicos del proyecto. Deslicé el certificado detrás del librero, no por vergüenza, por claridad.
Antes de dormir, abrí el correo de Ethan. Escribí 3 palabras, hice una pausa y las borré. Escribí una más. Visto. No la envié. Coloqué el mouse de nuevo sobre la alfombrilla con suavidad y dejé que la pantalla se oscureciera. Hay mensajes que no están hechos para ser respondidos. Hay vínculos que no deben revivirse, solo reconocerse por lo que fueron alineamientos temporales útiles hasta que dejaron de convenir. Me quedé sentada sin pensar. Esa quietud que llega cuando ya no espera ser reconocida. Y supe hasta los huesos que nada había cambiado excepto la dirección hacia la que ahora miro, no hacia ellos, sino lejos. He dejado de asumir que el silencio significa que estoy sola. La tetera ya no silba. Exhala largo parejo como si se hubiera acostumbrado a mi ritmo. Las hojas de menta se abren despacio en la tetera de vidrio. Las dejo infusionar más tiempo del recomendado. La amargura así es más honesta. La servilleta bajo la taza es la que bordé en el entrenamiento básico, blanca con esquinas rojas, hilo disparejo. Ahora un hilo cuelga suelto como una frase que nunca terminé de escribir. Se curva hacia la taza, pero no la toca. 12 cadetes entran y salen de mi aula cada día. Se sientan en filas espaldas demasiado rectas, bolígrafos en mano, como si fueran armas. Algunos intentan impresionar. Otros se ocultan en el silencio creyendo que así pasarán desapercibidos. Ya no trato de distinguir quién es quién. Las personas no siempre son quienes aparentan al principio. Me llaman profesora Stone. Nunca los he corregido. No necesito otro título que alguien más me haya impuesto. Ese lo eligieron ellos. La lección de hoy fue sobre gestos subversivos bajo regímenes autoritarios. Dibujé una línea en el pizarrón, al norte de la neutralidad, al sur del desafío, y encerré el margen en rojo. La palabra en medio presencia. La mayoría no entendió por qué importaba. Unos pocos inclinaron la cabeza. Al terminar la clase, uno de los hombres se quedó, Devin Cole. Lo noté desde el primer día, botas que nunca asentaban del todo, dedos inquietos, como si prefirieran sostener una radio en vez de una pluma. Esperó a que todos salieran antes de acercarse. Si en verdad eras tú, no terminó la frase. Su voz apenas superó el zumbido de las lámparas. Algunos no estaríamos aquí si no hubieras hecho lo que hiciste. No asentí. No respondí. Cerré el marcador y lo guardé en el cajón. Sus palabras no eran una pregunta. Eran una cicatriz que él no estaba seguro de que yo recordara haber causado. De vuelta en mi escritorio, abrí la caja que solía hacer que se me cerraran los dedos. Una reliquia, latón deslavado. El pin de West Point de mi padre, el que una vez dijo no era para mí. No lo toqué en ese momento. No hasta el día en que vaciaron su oficina y lo dejaron atrás como un clip. Descansa en terciopelo sin brillo, sin impresionar. Antes creía que objetos así cargaban peso. Tal vez solo acumulan polvo. Cerré la tapa no con respeto, sino con decisión. Hay herencias que no vale la pena limpiar. En el borrador del pizarrón a mi lado, la primera línea de la nueva lección decía: la resistencia no siempre es ruido. A veces es el acto de permanecer. No lo borré. Había un mensaje de voz esperando en la línea de la oficina. La voz del otro lado pertenecía a alguien que nunca he conocido, pero se notaba la rigidez en su forma de hablar. Ha sido nominada para la condecoración de innovación en defensa. Por favor, confirme su disponibilidad para una declaración pública. No decía felicidades, ni una bienvenida de vuelta, solo una solicitud para servir otra vez, esta vez, no con mi trabajo, sino con mi rostro. Escuché el mensaje 2 veces, la segunda noté la pausa después de la palabra usted. Dudó. No porque olvidara mi nombre, sino porque no sabía cómo decirlo en voz alta después de años de evitarlo en los informes. Borré el mensaje sin anotar la hora. Esa noche encontré un sobre deslizado bajo mi puerta, sin sello, sin remitente, solo una hoja doblada y un nombre, Monroe T. El papel estaba arrugado y descolorido, órdenes de traslado. Siria. La primera vez que vi ese nombre en papel, estaba en un búnker con un hombre desangrándose en la arena y sin nadie a quien llamar. No pensaba en Travis Monroe desde hace meses. La bufanda que usé para detener su hemorragia aún está en el fondo del cajón manchada de marrón por el tiempo. Nunca la lavé, nunca la tiré. No era lealtad.
Era prueba de que alguien en algún lugar sangró porque yo me quedé. La coloqué junto a la insignia de West Point. Tipos distintos de servicio. Uno se gana, el otro se reclama. A las 7:42 p.m. apareció un mensaje de mi madre en la pantalla. Tu padre dice que mantengas la atención al mínimo, sin saludo, sin despedida. Solo estrategia disfrazada de preocupación. Respondí con un solo punto. No era un permiso. Era puntuación el fin de una conversación que nunca acepté empezar. Antes de dormir, revisé evaluaciones de cadetes. Una línea me detuvo. No enseña para el aplauso. Enseña para que salgamos vivos. Estaba escrita en mayúsculas como si quien la escribió no confiara en las minúsculas para cargar el peso. No la destaqué. No la archivé. La copié a mano en una libreta pequeña que llevo en la bolsa. La misma que antes tenía coordenadas de extracción y ahora guarda cosas que no se pueden trazar. Afuera, las luces del estacionamiento se alargaban sobre el alféizar. Observé la silueta de una polilla golpeando el vidrio durante 5 minutos hasta que dejó de intentarlo. Se quedó quieta a las abiertas. Tal vez entendió lo que yo ya sabía, no todos los muros valen la pena romper. Encendí la laptop. El cursor parpadeaba sobre el documento que había dejado abierto. Pasé el título de la lección, las citas, hasta la última línea. Que el silencio sobreviva a la duda. Me quedé ahí sentada un rato, sin pensar, solo respirando. El té estaba frío, pero igual lo tomé. Ni siquiera lo escribieron bien la primera vez. Mi apellido. Un pequeño error en el expediente judicial Wiltow. Una sola letra mal, pero no pedí corrección. Lo dejé así. Se sentía adecuado como una versión rota de algo que ya estaba lista para dejar atrás. El trámite no era largo. Unas cuantas páginas. Sin declaraciones rimbombantes, sin ceremonia. Solo tinta negra en casillas designadas, sellado por una empleada del condado que no levantó la vista ni una vez. Deslicé mi licencia de conducir junto con la solicitud. La mujer la miró y preguntó: ¿algún motivo para el cambio? Hice una pausa. Historia personal. No insistió. Tal vez había escuchado cosas peores, o tal vez ya había dejado de importarle. De cualquier forma agradecí el silencio. Firmé como Riley Stone. Se sintió más limpio de lo que imaginaba. No triunfante, no pesado, solo definitivo. El nombre de mi madre no se mencionaba en esa casa desde hacía más de una década. Era muy delicada, murmuró mi padre, una vez en una cena cuando alguien preguntó. No hecha para despliegues largos. Siempre explicaba su ausencia como un defecto de carácter. Algo hereditario quizás. Algo que creía que yo también llevaba. Él no sabía que yo aún conservaba su apellido, en silencio. En cartas que nunca envié. En carpetas que nunca compartí. Al volver a mi departamento dejé el formulario firmado sobre la mesa y puse encima un pisapapeles pequeño para mantenerlo plano. El cubo de vidrio tenía una grieta al centro, un regalo de despedida de un comandante que nunca supo que yo había renunciado meses antes de la fecha oficial. Para Ghostwalker decía, sin nombre, sin escudo, solo el alias y una firma desdibujada por el tiempo. El sobre de la oficina jurídica llegó al día siguiente. Respuesta al expediente que había enviado pruebas, cronologías, registros. El resultado no sorprendía. No existen fundamentos suficientes para proceder a nivel federal en este momento. Enterrada entre el lenguaje legal había una sola frase. La mala gestión interna no puede ser perseguida sin estatus formal de denunciante. Doblé la hoja una vez la metí de nuevo al sobre y escribí con lápiz sobre el cierre. El cierre no es un derecho. No trituré los documentos. Los apilé en una carpeta manila y escribí Stone Registros Privados en la pestaña. Luego la guardé en un cajón junto a un certificado que nunca enmarqué, el que reconoce mi contribución a la operación Obsidian Veil, sin unidad asignada, sin condecoración oficial, solo una línea, por actos realizados en favor de la seguridad nacional. Encendí un fósforo y lo sostuve sobre el fregadero, no por la carpeta, sino por algo más. Una tarjeta de cumpleaños, azul claro, ligeramente doblada en las esquinas, de mi padre. La encontré en una caja marcada correspondencia vieja, aunque recordaba exactamente dónde la había guardado.
La letra era impersonal. Ojalá estés haciendo algo útil con toda esa educación. Papá, ni una sola mención a mi nombre, ni siquiera la fecha. Lo había guardado no por cariño, sino por obligación. Una parte de mí creía que debía conservarlo como prueba de que alguna vez me tuvo en mente, pero ahora parecía una nota escrita por un desconocido. Toqué con la llama la esquina inferior y observé cómo la tinta se curvaba antes de que el papel prendiera. La tarjeta ardió despacio, sin olor, sin chispa, solo ceniza suave que se doblaba como si el recuerdo mismo ya estuviera listo para irse. Cuando se terminó, enjuagué el fregadero con agua fría y lo sequé con una toalla que tenía bordadas las iniciales RS. Un regalo de alguien que una vez me dijo, haz espacio para tu propio nombre. La toalla ya estaba deslavada. Un hilo suelto en una esquina. No lo cosí. Puse el sobre vacío encima de la toalla doblada. Tampoco había razón para guardarlo. Solo era el registro de una respuesta a un informe que nunca pensaron leer. El resto de la tarde lo pasé transcribiendo a digital unas notas escritas a mano de una clase reciente. Mis estudiantes no necesitaban saber de dónde salía cada caso de campo ni cuántos de ellos los había presenciado yo misma. Mantuve los ejemplos limpios, el tono neutral. Al final de uno de los archivos escribí: nombrar no es poseer, es permitir. No hubo brindis cuando cambié mi nombre, ningún anuncio. Ni siquiera se lo dije al jefe del departamento. Dejé que el nuevo gafete apareciera en el sistema cuando tocara. Llegó una semana después. Misma foto. Nombre distinto. R. Stone. Sin iniciales del segundo nombre. Sin sufijos honorarios. Sin herencias adjuntas. Lo sujeté al cordón del cuello y no volví a mirarlo. En el pasillo más tarde, ese día el teniente Cole me alcanzó con una copia del libro de texto que yo había escrito. Tocó la portada y sonrió. Nunca había visto a alguien explicar la encriptación multilingüe así. Me hace pensar por qué la mitad de los contratistas le siguen llamando caja negra. Asentí, pero no respondí. Tenía la pinta de alguien que había estado lo suficiente en campo como para saber cuándo no hablar. Cuando se alejó, noté su manga doblada con pliegues marcados y algo gastada, como las mías años atrás, cuando aún las enrollaba con precisión. Ahora las dejo caer como quieran. De vuelta en mi oficina, abrí el cajón inferior y saqué una libreta de cuero. Las iniciales de mi madre apenas visibles en una esquina. No su nombre completo, solo ES. Alguna vez pasé el dedo por esas letras preguntándome qué clase de mujer había sido antes de que la rebautizaran con la historia de alguien más. Dentro de la libreta metí una copia del formulario legal del cambio de nombre. Sin grapas, sin clips, solo el peso del papel sobre la tinta vieja. En la contratapa con mi letra escribí: el legado no se hereda, se elige. Nadie me había llamado Riley Whitlow desde que el papeleo se aprobó, pero no me había dado cuenta de cuántas veces aún susurraba ese nombre dentro de mi cabeza, como una extremidad fantasma. Lo buscaba por costumbre, no por necesidad. Ahora, cuando me descubro pensando con patrones antiguos, reemplazo el sonido con silencio. Hay cierto poder en no responder a un nombre que nunca fue tuyo. En la orilla de mi escritorio hay una foto enmarcada recortada justo sin insignias visibles. Solo yo parada junto a una unidad de campo oxidada, mangas arremangadas, cabello recogido. Me veo cansada, ni heroica ni deshonrada. Solo presente. La conservo por eso. Mi padre le dijo una vez a una sala llena de invitados: Riley siempre ha sido más de teoría. Nunca le gustó ensuciarse las manos. Lo dijo riendo como si fuera un cumplido. Esa misma noche, el pañuelo viejo de mi madre desapareció de mi closet. Un cuadrado de seda roja, borde cosido a mano. Lo encontré semanas después envuelto alrededor de un vaso en una caja de mudanza marcada garaje. Nunca lo mencioné. En su lugar empecé a envolver cosas con intención. Mis libros, mi pasado, una copia de mi nombre. Al caer la tarde, el último documento fue archivado. La carpeta sellada. No se necesitaban duplicados. No celebré. No encendí otro fósforo. Solo cerré el cajón y lo dejé ahí donde nadie más pudiera reordenar los hechos. Hay cosas que no se reescriben. Solo se renombran. Antes pensaba que el silencio necesitaba explicación,
que significaba que algo faltaba, alguna línea olvidada en una conversación, alguna puerta sin abrir. Ahora lo entiendo distinto. La tetera se apaga antes de que el agua hierva del todo. No la reinicio. Hay suficiente calor. Suficiente para una mañana como esta. Dejo que el vapor suba sin intervenir. Enjuago la taza a mano. No porque el lavavajillas esté roto, no lo está, sino porque ese gesto me centra. Mi pulgar recorre el borde, una vez luego la dejo sobre un paño con las esquinas gastadas. El mismo paño que traje del lugar anterior, ese que nadie notó que era mío. Sobre la mesa, el nuevo manuscrito descansa sin abrir. Escucha como precisión táctica. Nunca había titulado un volumen con tanta certeza. Antes solía poner títulos suaves, introducción a notas exploratorias sobre... Pero este no pidió modestia. Pidió ser escuchado. Hay una fotografía en el estante sobre el escritorio. No la puse yo. Llegó en un sobre sin remitente, sin sello, solo un código de reenvío desde una base vieja que nunca cerré. Una foto mía 10 años sentada con las piernas cruzadas sobre concreto libro, en las piernas mirada firme. Recuerdo el libro. Enciclopedia de símbolos y cifrados. Lo saqué 3 veces ese año. No lleva dedicatoria. Solo una línea al reverso escrita en Courier. Una vez dijiste que querías cambiar el mundo con inteligencia. Tal vez lo lograste. No respondí. Sin regreso, sin réplica. Pero reconocí el espaciado, la presión desigual en la tecla de la E, una máquina de escribir mecánica. Raymond Whitlow nunca usó otra cosa. Pegué la foto en el corcho junto a un esquema de misión para un próximo seminario de entrenamiento, no como recuerdo, como marcador, un mapa de donde empezó, no de donde terminó. Alguien me dijo una vez, volverán cuando te necesiten otra vez. Fue justo entonces cuando dejé de esperar. El té sabe limpio, sin amargor. Lo dejé infusionar más tiempo de lo habitual hojas de menta que cultivo en una maceta pequeña junto al balcón. Han sobrevivido más estaciones que algunas amistades que juraba eternas. La luz que entra por la ventana no intenta impresionar. Aterriza donde quiere. Esta mañana cae justo en la esquina de una carpeta que dice Disrupción de señal civil, adaptaciones fase. He impartido ese módulo 3 veces este mes. Siempre hay alguien que pregunta por qué el tono importa más que el volumen. Les doy la respuesta obvia, porque el silencio tiene contorno. Un alumno 30 y tantos, exmarino, siempre levanta la mano demasiado rápido, dijo una vez. No entiendo. El silencio no es solo vacío. Observé cómo su pluma quedaba suspendida antes de que terminara de tomar nota. Solo si no sabes escucharlo. Nadie se rió. Casi nunca lo hacen en mis sesiones. No porque sea rígido, sino porque intuyen que está construido sobre estructura vivida, no sobre espectáculo. Anoche despejé otro cajón. Gafetes viejos, carpetas de informes, un token de seguridad que ya no pita. No los tiré. Los guardé en una carpeta que rotulé archivado. No escondidos. Solo ya no centrales. Hay algo tranquilizante en dejar que los objetos vuelvan a ser ordinarios. No he sabido nada de Ethan desde el último memorando de consulta. Su nombre estaba en copia, pero no en el cuerpo. No espero más. Dejé de medir el cuidado en base a los acercamientos. La mayoría no escribe cuando siente vergüenza. Solo desaparece en silencios con forma de disculpa y espera que tú completes lo que falta. Una vez dijo en una cena, ella es buena con el lenguaje, no con el liderazgo. El tenedor en mi mano no tembló, pero mi nombre se sintió más frío desde ese entonces. Ya no corrijo a la gente. Cuando alguien dice, ¿trabajaste en apoyo de códigos? Digo que sí. Cuando dicen, ¿ayudabas con traducciones? También digo que sí. Los dejo sentarse con esa versión reducida. No les debo la completa. Mi bandeja de entrada tiene 2 invitaciones sin abrir, una para un panel de ética militar, otra para una mesa redonda televisada sobre liderazgo femenino en operaciones especiales. Ambas con asuntos que suenan más a petición de redención disfrazada de visibilidad. No contestaré, no por desafío, solo por claridad. He aprendido la diferencia entre ser necesitada y ser reconocida. Una tiene que ver con utilidad, la otra con presencia.
Una alumna dejó una nota en mi escritorio la semana pasada, doblada sin firma. Me hiciste darme cuenta de que no era invisible, ni siquiera en silencio. La guardé detrás de la maceta de menta. No necesitaba marco. Hay un silencio que llega después de dejar algo por completo. No es ausencia de ruido, sino ausencia de arrastre. Abro la laptop no para escribir, sino para cerrar las pestañas del día. Nada urgente, nada sin leer. Solo el recordatorio de que puedo empezar sin tener que ponerme al corriente primero. Levanto la taza de nuevo. El vapor ya se fue, pero el calor sigue en la cerámica. Mis dedos se cierran alrededor sin pensarlo, igual que ciertos nombres solían quedarse en mi boca hasta que entendí que no eran míos. Camino hacia la puerta del balcón, sin zapatos. El piso se siente cálido por la luz de la mañana. Desbloqueo la manija, empujo con suavidad, dejo que el viento marque el ritmo, sin cortinas, sin velo. El olor a madera de pino llega desde el edificio de enfrente. Alguien más debe haber abierto su ventana. Por un instante el aire se siente compartido. Sobre la mesa detrás de mí, la portada del manuscrito sigue abierta. Escuchar como precisión táctica. Una frase que una vez ofrecí a una sala llena de personas que no creían que el silencio pudiera tener fuerza. Ahora lo creen. Me quedo quieta. No posando. No con intención. Solo quieta. Una brisa roza mi mejilla. No pide nada. Dentro de mi cabeza no hay eco. No hay voces de mando de rechazo de juicio. Solo la mía. Y dice algo simple. No grandioso. No poético. Este silencio no es el espacio que dejaron. Es el que decidí habitar.